Estimados estudiantes, un saludo cordial. En el video de hoy vamos a continuar con el estudio del origen de las especies desde un punto de vista de Charles Darwin, es decir, de la evolución. Para ello vamos a abordar el tema sobre los mecanismos evolutivos. Los mecanismos evolutivos consisten en una serie de procesos a través de los cuales se produce un cambio evolutivo, ¿sí? Entonces veamos cuáles son esos procesos. En primer lugar tenemos a la mutación. La mutación corresponde a cambios permanentes en el material genético. Ojo, ¿no? Siempre hablamos de material genético y que estos cambios son visibles cuando los descendientes de los individuos tienen características diferentes a las de sus progenitores, ¿sí? Principalmente las causas de esta mutación están relacionadas con errores durante la división en la reproducción celular, ¿sí? Y también están relacionadas con el contacto con agentes químicos y la radiación. ¿Listo? Fíjense aquí que las alas de esta primera mosquita serían las alas de los progenitores. Sin embargo, cuando existe mutación, el tipo de alas empieza a cambiar, ¿sí? Fíjense aquí que las alas son diferentes y esto se produce por mutación. ¿Listo? Entonces fíjense aquí. Bien, otro ejemplo también es el albinismo, ¿sí? El albinismo es un ejemplo de mutación. Fíjense aquí tenemos diferentes especies que tienen albinismo. Y otro ejemplo de mutación es la heterocromía. ¿Sí? La heterocromía es cuando los ojos son de diferente color. Entonces, fíjense, incluso en las personas se da esta mutación. Sin embargo, esta mutación en este caso no tiene una repercusión negativa, ¿sí? El siguiente es la variabilidad. La variabilidad sí la estudió Darwin a más profundidad, ¿sí? La variabilidad nos indica que los individuos no son exactamente iguales, sino que varían. Y esas variaciones se transmiten de padres a hijos. Un ejemplo típico son los diferentes tipos de mariquitas que tenemos. Sí, fíjense que aquí tenemos diferentes variedades. A la final, todas son de la especie de las mariquitas, pero son diferentes, ¿sí? Hay variación en sus colores, en sus caparazones, si se dan cuenta aquí. Que no son caparazones, ¿sí? Son las alas de la mariquita que se juntan cuando no está en vuelo. Entonces, para que conozcan, si no es un caparazón como tal, sino son las alas de la mariquita que se juntan cuando está en una superficie plana o en algún lugar y no está en vuelo. Bien, estas variaciones se producen al azar y no interviene el medio en estas variaciones. Y esto produce que algunos individuos se beneficien y otros se perjudiquen. ¿Listo? Otro ejemplo de variabilidad, fíjense aquí tenemos unos tigres, ¿ya? Son tigres, pero su aspecto es diferente. Eso se llama variabilidad. Y obviamente, ¿ya? Un ejemplo muy bonito son los perritos. ¿Sí? Los perritos, que hay variedad de especies de perritos, ¿ya? Las razas que nosotros conocemos, ¿sí? Son perritos, pero cada uno tiene sus características propias. Eso se llama variabilidad. El siguiente mecanismo es la migración. La migración también se conoce como flujo de genes. Y este consiste en la transferencia de genes de una población a otra, ¿sí? Aquí hablamos un poquito más de población. Cuando los genes de una población se transmiten a otra. ¿Qué puede suceder? Que los individuos de una población se trasladen a otra región y se reproduzcan con los individuos de la población a la que fue, ¿sí? Entonces, obviamente que ese cruce de genes de una población a otra va a producir nuevas variantes genéticas. Entonces, fíjense aquí, ¿ya? En los escarabajos verdes tenemos escarabajos cafecitos, los que conocemos normalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que una de los individuos de la población de los escarabajos cafecitos migró a la población de los escarabajos verdes, y obviamente que esta migración produjo unos cambios.
unas nuevas variantes genéticas, fíjense aquí. ¿Sí? Eso se refiere a la migración. Entonces también es un mecanismo evolutivo la migración. Otro ejemplo son las mariposas, ¿sí? Cuando empiezan a migrar, y obviamente que la migración va a producir nuevas variantes de mariposas. ¿Listo? Y también he puesto de ejemplo no solamente los seres humanos como tal. Por ejemplo, de Ecuador migramos a, yo qué sé, a Rusia, y en Rusia nos reproducimos y vamos a generar características diferentes. Pero seguimos siendo seres humanos, ¿sí? Seguimos siendo de la especie a la que correspondemos. Entonces, fíjense aquí también he puesto de ejemplo a los perritos. El cruce de las especies, ¿no es cierto? De las razas de los perritos también es un ejemplo. Entonces, digamos que yo me traigo un perrito desde España acá a Ecuador y le cruzo con alguna otra perrita. Entonces, eso también va a generar que el descendiente del cruce de los perritos sea diferente, que tenga características diferentes. ¿Estamos? Pero a la final siguen siendo perritos. El siguiente mecanismo es la deriva genética. Esto tiene que ver ya más con los genes, ¿sí? En este momento solamente vamos a ver de manera general, y cuando estén en segundo ya ustedes van a comprender cómo es que se cruzan los genes, ¿sí? En genética. Bueno, pero entonces el mecanismo de la deriva genética es un cambio aleatorio en la frecuencia de nuestro ADN de una generación a otra. Fíjense que aquí pasa de una generación a otra, ¿sí? Es un suceso fortuito, ¿no? No se prevé que pase esto, pero puede pasar. Como resultado de este mecanismo, se puede poner en evidencia ciertos rasgos particulares en una población. ¿Listo? Además que la deriva genética puede causar que ciertos rasgos pasen a ser dominantes o desaparezcan en una población. ¿Listo? Y también esta parte de la deriva genética ocurre cuando una población es pequeña, no es tan extensa. Fíjense aquí que he puesto, ¿no? Entonces fíjense que los pollitos son negros, pero apareció gracias a la deriva genética un hermanito que es de color amarillo. ¿Listo? Lo mismo he puesto con los cerditos, ¿ya? Los cerditos, ¿ya?, son rosados, pero apareció gracias a la deriva genética un cerdito negro, ¿ya? Entonces eso es la deriva genética, cambios en el ADN que permiten que un rasgo particular de una población se haga visible, ¿sí? Es decir que para que este pollito amarillo haya aparecido existía ya genéticamente, y solamente en este caso cuando nació el pollito amarillo ese gen apareció. Eso es la deriva genética. Un rasgo que estaba guardadito en una población aparece en algún momento. ¿Listo? Fíjense aquí, que es muy facilito determinar. Esto, como les digo, aprenderán en segundo de bachillerato, pero para que básicamente ustedes comprendan la deriva genética, esta favorece al azar una de las variantes del gen, por ejemplo, que codifica para el color de las alas. Hemos tomado el color de las alas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estudian genética se van a dar cuenta que un gen tiene dos alelos, ¿sí? Dos letras, para que ustedes lo entiendan. Entonces, fíjense que aquí estas dos letras codifican para el color de la mariposita café, ¿ya? A mayúscula, la mariposita café, ¿ya? Pero también la mariposita café puede salir con A mayúscula y A minúscula. Listo, entonces fíjense aquí. Aquí, en estos dos primeros ejemplos me van a dar alas café siempre, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa por la deriva genética, por este mecanismo evolutivo? Que esta que está guardadita, que está escondida, fíjense que está escondidita, ¿no es cierto?, aparece en algún momento en algún descendiente y es como que sobresale, como que le gana al café para que sea amarillo, perdón, blanco. ¿Estamos? Entonces eso es lo que pasa, ¿sí?
es como que salta ese gen, como que se hace visible un gen que estaba escondidito en una población. ¿Listo? Eso es la deriva genética, ¿sí? Cuando un gen o una característica que estaba escondida en una población salta, ¿sí? Se hace visible a nuestros ojos. Vamos a ver, ¿por qué se produce? Hay dos motivos por los que se produce esto de la deriva genética. Primero, uno que se conoce como el efecto fundador. Y fíjense aquí cuando es que se produce este efecto fundador. Pasa cuando de una población grande se separan algunos individuos y van y crean otra nueva población. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Ya tenemos una población, ¿ya? Con diferentes individuos, pero estos dos individuos se fueron, dejaron esa población, migraron a otro lado y empezaron a generar su propia población. ¿Estamos? Entonces, ahí se produce el efecto fundador. Cuando individuos de una población dejan a la población grande y se van, migran. Y obviamente que ellos van a empezar a fundar, por eso se llama fundador, porque van a fundar una nueva población. ¿Listo? Y el otro aspecto es el cuello de botella. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir el cuello de botella? ¿Ah? Es cuando en una población se disminuye drásticamente el número de individuos. O sea, baja de una manera exponencial el número de individuos. Sí, fíjense, aquí tenemos la población inicial, pero de repente se empiezan a morir los individuos, se convierten en presa de los depredadores. Bueno, la cuestión es que se reduce esa población. Casi que se elimina esa población. Fíjense aquí, ¿ya? Casi se elimina esa población. ¿Sí? Pero de repente los individuos que sobreviven empiezan a reproducirse nuevamente. ¿Sí? Y obviamente que genera nuevamente una población. ¿Sí? Eso es el cuello de botella. Y obviamente que las características que obtengan los individuos que sobreviven van a pasar a las siguientes generaciones. ¿Estamos? Entonces fíjense que es muy importante porque permite evolución, permite que los organismos sigan evolucionando. ¿Listo? Entonces ese es el cuello de botella. Una población que estaba bien empieza a reducirse de manera que inclusive casi desaparece, pero los que sobreviven vuelven a realizar o a reproducirse y se genera una población. ¿Listo? Entonces eso es el cuello de botella. Listo. Y otro de los mecanismos, pues este sí es el más conocido, es la selección natural. O sea, es el más importante que estudió Charles Darwin, ¿sí? Y obviamente recuerden que propuso la teoría de la evolución en el siglo XIX. Fíjense en lo que decía Darwin de la selección natural, ya como tal. Decía que los individuos de una población con variabilidad que se adapten mejor a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y tener mayor descendencia. Ojo, los que se adapten mejor al entorno pueden sobrevivir, ¿ya? Y tener más descendencia incluso. Y por el contrario, los individuos que no se adapten al entorno son menos propensos de sobrevivir, reproducirse y transmitir sus genes. Lo que siempre conocemos, ¿no es cierto? Que el más fuerte sobrevive y el débil se extingue. Eso es la selección natural, ¿sí? Si una población logra adaptarse, logra sobrevivir, ¿ya? Adquiere características que le permitan sobrevivir, puede reproducirse y genera mucha descendencia, esa población, esa especie, puede sobrevivir. Mientras que aquella que no puede sobrevivir, que no se adapta al ambiente, que no puede reproducirse y que genera muy poquita descendencia, esa especie se va a extinguir. Eso es la selección natural. Bien, ¿qué tipos de selección tenemos? ¿Ya? Tenemos un tipo de selección disruptiva, es decir, que va a favorecer los rasgos extremos, o sea, ¿sí? Las características extremas, fíjense aquí. ¿Listo? Entonces,
en este caso las almejas de color claro y de color oscuro van a poder sobrevivir. Mientras que las que tengan un color medio, intermedio, entre claro y oscuro, esas posiblemente no y se vayan a extinguir. Entonces la selección disruptiva favorece a las que están en los extremos. ¿Listo? La selección estabilizadora favorece en cambio al rango medio. Fíjense, aquí tenemos un lagarto de cola corta, un lagarto de cola larga. ¿Qué es lo que hace la selección estabilizadora? Hace que los que están a los extremos se vayan o se extingan y que los que están en el medio, en este caso sería una lagartija de cola mediana, esta especie sí va a sobrevivir. ¿Sí? ¿Listo? Porque tiene el rango medio de la cola. Eso se llama selección estabilizadora. Los de los extremos pueden desaparecer, pero el que está en la mitad puede sobrevivir. ¿Listo? Vamos con la selección direccional. ¿Sí? Esta favorece solamente un extremo. ¿Listo? Un extremo. No era como al principio, ¿no es cierto?, que favorecía ambos extremos. No, esta solamente favorece un extremo. Entonces la selección direccional favorece a un rasgo extremo. ¿Listo? Esos son los tipos de selección natural. Bien, fíjense que aquí cuando hablamos de selección natural, pues no podemos dejar de hablar de los picos, de los pinzones. Entonces, básicamente, en este caso, la selección natural hizo que los pinzones adquieran un pico diferente dependiendo del entorno en el que se desarrollan. ¿Sí? El último mecanismo corresponde a la adaptación, y también estudiado por Charles Darwin. Entonces, ¿qué dice la adaptación? Que algunos individuos presentarán características más adecuadas ante un cambio desfavorable a la especie. Es decir, se van a poder adaptar, adquirir características que le permitan a ese individuo o a esa especie evolucionar y, en pocas palabras, vivir. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos un pececito que se adaptó a su ambiente y para que no sea comido por sus depredadores, pues se asemeja a la arena, ¿sí?, a la arena del mar. Vamos con otros ejemplos muy importantes de adaptación. Bien, este es un topo, ¿sí? Nariz de estrella. ¿Qué es lo que pasa con este topo? Fíjense que no tiene un aspecto agradable, pero estas como tentáculos que tiene en su nariz le permiten ir detectando lombrices, insectos, ¿sí?, a través de unas señales eléctricas. Entonces fíjense que es muy importante lo que esta característica que este topito adquirió, ¿sí?, para poder sobrevivir. ¿Listo? Entonces fíjense, y él, como obviamente está en la tierra, el suelo, puede sobrevivir gracias a esta adaptación. Esta es el pepino de mar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con este pepino de mar? Es que cuando siente que hay algún depredador, o cuando siente que va a ser atacado, ¿ya?, expulsa los intestinos, saca sus intestinos, ¿ya?, como que se despoja de sus intestinos, ¿ya?, en medio tiene una serie de estructuras que le permiten sacar sus intestinos. Y pues obviamente que para quien quiera comer esta especie, pues no va a ser agradable mirar esto, no lo va a hacer, y tiene la capacidad, fíjense, en que se va a regenerar, ¿ya? Lo que expulsó se regenera. Entonces es un mecanismo de adaptación, ¿sí?, una característica que él adquirió. Fíjense, aquí tenemos una rata desnuda, ¿sí? También todos los ejemplos que hemos visto son un poquito extraños, ¿ya? ¿Qué es lo que le permite? Los dientes, ¿sí?, la adaptación de sus dientes. Entonces esta rata excava, se mantiene protegido de los depredadores, ¿ya? Entonces tiene este aspecto, pues, para poder adaptarse a su medio. Fíjense que esta ratita está siendo estudiada por los científicos, ya que tiene algunos aspectos que podrían ayudar en el cáncer y también en el envejecimiento, ¿sí? Y el armadillo, ¿ya? Entonces, para que ustedes más o menos conozcan, pues, esta parte,
que sería la parte dura, así como la caparazón dura de este armadillo, muy duro, muy duro. Entonces, además de esta adaptación del caparazón, tiene unas uñas, unas garras muy largas, ¿sí? Muy fuertes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace él cuando se siente amenazado? Entonces excava con sus uñas, con sus garras, excava, mete esta parte de su cuerpo y deja en la superficie, ¿sí? A la intemperie, deja esta parte. Entonces obviamente que esto no van a comer los depredadores, ¿sí? Es un mecanismo de adaptación. Listo. Entonces, muchachos, eso es todo sobre los mecanismos de evolución. Cada uno es muy importante. Cada uno de los que hemos estudiado es fundamental para que se produzca la evolución. Recordando nada más que los cambios que se producen para que haya evolución no son de un día a otro, ¿no? Sí, recordemos que los cambios para que haya evolución pues se demoran, ¿sí? Pasarán generaciones, pasarán años, miles, incluso miles de años hasta que un cambio que favorezca se vea visible. ¿Estamos? Eso, muchachos, muchas gracias.